el capítulo 9. Y vamos a comenzar a leer ahí versículo 1. Ya pudo encontrar ahí esa palabra. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre el tema la experiencia que nos falta. Lo que quiero hablar hoy a través de la palabra de Dios es sobre una experiencia que nos falta a muchos de nosotros. Y esa experiencia tiene que ver con la respuesta de Saulo a la voz del Señor. Y él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y vamos a ver en esta mañana a nuestra vida enfrentada al espejo de la palabra de Dios. Y quizás nuestra conclusión sea que nunca le hemos dicho al Señor Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Así es. Porque hemos vivido una vida acostumbrada a hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Saulo, después de este encuentro, él se transformaría en el apóstol Pablo. Aquí lo vemos en su etapa de Saulo siendo un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los discípulos del Señor. Dice el versículo 1 que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él estaba involucrado en esa locura de apresar a los cristianos y llevarlos a la cárcel, y muchos de ellos terminarían en la muerte. Eso era lo que hacía este hombre, Saulo. Él trataba a los hijos de Dios como si fueran criminales. Y dice la palabra de Dios que él estaba ahí respirando amenazas y muerte. Todo el día, al ritmo de su respiración, él estaba pensando en ver muertos a muchos cristianos, a muchos seguidores del Señor. La palabra que aparece aquí, respirando amenazas, había una antigua creencia. En aquellos tiempos se pensaba en la figura de los dragones que escupían fuego, que vomitaban fuego para consumir a sus víctimas. Los que estudian este pasaje dicen que esa es la idea de la expresión, como si fuera un dragón vomitando fuego para consumir personas. Esa era la clase de odio que Pablo sentía
cristianos, quería verlos consumidos, quería verlos reducidos a cenizas. Lo cierto es que la Biblia dice que respiraba amenazas y muerte. Una página anterior, si puede ver ahí el capítulo 8 y el versículo 3, observe cómo dice la palabra, Hechos 8 y versículo 3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. ¿Están entendiendo qué es lo que estaba pasando? Un hombre lleno de odio, un hombre con un corazón con instinto asesino, le daba lo mismo tomar a un hombre que seguía a Cristo que a una mujer, y entraba casa por casa. No quería que nadie se librase de la cárcel y de enfrentarse a la muerte, y los arrastraba, dice la Biblia. Pero quiero que ponga atención en el término que dice, y Saulo asolaba la iglesia. Esa palabra asolaba es lo que hoy en nuestros días se dice tierra arrasada. Donde él pasaba, hermano, arrasaba con todo. Esa palabra asolaba significaba eso, hermano, una persona que quiere arruinar a otro, una persona que quiere destruir a otro, que quiere maltratarlo y echarlo por el suelo hasta reducirlo a ceniza. Ese era Saulo. Y es muy importante que usted recuerde esto para lo que voy a decir al final de este mensaje. Este era Saulo, un hombre rabioso, un hombre que vivía todos los días enfurecido, un hombre exaltado, un hombre violento. Este era Saulo. Y era un líder religioso. Era un líder religioso. Era un hombre que había aprendido las escrituras con el líder principal de la nación. Y uno se pregunta qué cosas había aprendido acerca de Dios. Porque miren, y a veces en nuestra propia vida parecemos que somos cristianos, pero en nuestra vida dice otra cosa. Este hombre sabía mucho acerca de Dios, pero no se lo veía en su estilo de vida. Su corazón estaba lleno de odio. Y ahora él iba a Damasco. Salía de Jerusalén rumbo a Damasco. Hasta el día de hoy, Damasco es la capital de Siria. Para estos días que fue escrito el libro de Hechos de los Apóstoles, se dice que en Damasco, en la capital de Siria, había una colonia de alrededor unos 10.000 cristianos, de unos 10.000 seguidores de Cristo. En otra de las ciudades principales de Siria, llamada Antioquía, en esa ciudad, Antioquía, fue donde por primera vez a los discípulos o a los que estaban en el camino, como dice el texto, se le llamó cristiano. Por primera vez allí, en Siria, en la ciudad de Antioquía. Y había como 10.000 cristianos y él iba a hacerse un festín. Él iba a tener una tarea intensa de arrastrar y llevar a esos cristianos, y había conseguido documentación, permisos, cartas de los principales sacerdotes para hacer eso. Y la mayoría de los cristianos que iban a la cárcel llevados por él encontraban la muerte. Usted tiene que ver eso. No era que lo iban a tener 24 horas por averiguación de antecedentes. Los llevaban a la cárcel y la mayoría de ellos encontraban la muerte. Muertos por su fe, muertos por seguir al Señor Jesucristo. Y seguimos poniendo la mirada en Saulo, un hombre dueño de un corazón oscuro, un hombre dueño de un corazón tenebroso. Este hombre, como nosotros, necesitaba encontrar un resplandor de luz en el camino. Algunos de ustedes ya les suena familiar esa frase, ¿no?
Hace 30 años atrás comencé en radio el ministerio que hasta hoy llamamos la hora bautista. Ahora estamos todos los lunes, 2 horas en la radio predicando la hora bautista. 30 años. Pero ahora surgió un nuevo ministerio que está basado en esas prédicas de 4 a 5 minutos, no más que eso, y se llama Un resplandor de luz en el camino. Estoy disfrutando de ese nuevo trabajo. Y dice aquí que Pablo iba en el camino a Damasco y se le apareció un resplandor de luz del cielo. Así que cada semana cuando me escuchen esos mensajes, un resplandor de luz en el camino, de aquí sacamos el título. Iba en el camino y se encontró con un resplandor de luz del cielo. Y ahí él iba a vivir una experiencia que le hacía falta. Esto es el título de nuestro mensaje hoy, la experiencia que nos falta a nosotros. Todos nosotros tenemos diferentes clases de experiencia en la vida. Algunos de nosotros hemos logrado estudiar, algunos pudieron con sacrificio terminar la primaria, otros entraron en la secundaria y hay quienes alcanzaron a estudiar en la facultad. Todo eso es una gran experiencia, una experiencia relacionada al mundo del estudio y la satisfacción de obtener un diploma o un título. Algunos de los que están aquí, unos cuantos diría yo, aprendieron un oficio. La mayoría de ustedes conoce bien los misterios y los secretos de la costura. Muchos de ustedes conocen el mundo de las máquinas y hasta algunos meten mano para arreglar algunas máquinas. Aprendieron eso, aprendieron acerca de telas, aprendieron acerca de hilados, aprendieron un oficio relacionado a este mundo de la costura. Muchos de los que estamos aquí, la mayoría quizás, aprendimos de la experiencia de pasar de solteros a casados. A algunos les falta todavía eso. Pero la mayoría de los que estamos aquí ya hemos tenido esa experiencia. Una experiencia de vida, de dejar de ser soltero y empezar a estar casado y a tener una responsabilidad en el hogar, una responsabilidad en el matrimonio. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de vida de ser padres, madres. Y algunos, no sé si no soy el único, somos abuelos. Ya somos abuelos. Y eso es una experiencia en la vida. Hemos tenido muchas experiencias. Alguno tuvo la experiencia de poder comprarse un auto, otro disfrutó de la experiencia de comprarse un terreno o tal vez una casa. Todos, hermanos, hemos tenido experiencia. Algunos de ustedes han tenido la enorme experiencia de estar junto al mar. Salir de los ríos y arroyos y un día la vida nos dio la oportunidad de estar al mar. Yo he tenido la oportunidad de cruzar océanos también. La vida está llena de experiencias, pero hay una experiencia que nos falta. Y esa es la experiencia que a mí me interesa en esta mañana. Es la experiencia de Saulo. Y puede ser la nuestra, de decirle por primera vez a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Me falta esa experiencia? Pues ya la tuve. ¿Alguna vez le miró a Dios seriamente a la cara y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizás nunca lo hizo y esa es la experiencia que le hace falta. Esa es la experiencia más importante. Ya usted se encontró con Jesús como el Salvador. Jesús perdonó sus pecados. Jesús le dio salvación eterna. Y esa es una experiencia grandiosa, maravillosa. Pero le falta la otra experiencia de decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Ya me salvaste, ya me perdonaste, ya me hiciste miembro de tu familia, ya soy un heredero de la vida eterna. Esa experiencia es grandiosa, es maravillosa, pero falta una experiencia todavía. Que usted se anime y le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Porque
porque estamos tan acostumbrados a vivir para nosotros mismos y dejamos a Dios a un costado de nuestra vida. Y así es que aparecen los tropiezos de nuestra vida familiar, y así es que aparecen los golpes innecesarios que nos damos contra la pared, porque no lo ponemos a Dios en nuestros planes. Un muchacho se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No es necesario que lo busque, pero después usted puede leer esa historia. Comienza en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18 y el versículo 18. Nosotros le llamamos a esa historia la del joven rico. Y él se acercó a Jesús con una gran inquietud. Es la inquietud que tienen casi la totalidad de los seres humanos. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para poder vivir siempre, toda una eternidad junto a Dios? Jesús lo miró y le dijo: ¿conoces los mandamientos? Y le citó 5 de los 10 mandamientos. Y el muchacho le dijo: todo eso lo he conocido desde en mi juventud. Y ahora Jesús va más profundo en la charla con ese muchacho. Y llega el Evangelio de Lucas 18 y el verso 22. Y Jesús le dijo: una cosa te hace falta, una experiencia te hace falta. Y le dice: anda, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y ven, sígueme. Amén. Otra vez, Lucas 18, 22, Jesús le dijo: una cosa te hace falta, una experiencia importante. Deja de vivir para ti mismo, deja de pensar en ti mismo, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres, a los necesitados, y después que haga eso, ven y sígueme. Lo dice el Evangelio, que Jesús mira al muchacho y se alejó muy triste, porque tenía muchas riquezas. Ese muchacho se perdió la gran oportunidad de seguir a Jesús y se quedó abrazado a la tristeza, se alejó triste. Y es eso lo que sucede en la vida de la mayoría de las personas que van a la iglesia. Dios lo llama, Dios lo invita, Dios lo desafía, Dios le dice claramente: sígueme, 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 sígueme. Y usted no quiere obedecer a Dios. Usted quiere seguir gobernando su vida, quiere ser el dueño de su vida, y no le da lugar a Dios y se queda abrazado a la tristeza. Así es, pastor. Aparecen los dolores en su vida, los tropiezos, los fracasos y diferentes cosas que usted intenta resolver escondiendo toda la mugre bajo la alfombra. Pero esas cosas que hacemos mal en la vida nos persiguen y nos maltratan la conciencia. Empieza a padecer de insomnio, nunca recuesta con paz su cabeza en la almohada. Su cabeza trabaja y piensa y piensa y piensa, y comienza a llenarse de temores, y comienza a llenarse de inseguridades, y empieza a consultar al doctor y al psicólogo y a este y al otro, y usted no resuelve los problemas de su vida porque se niega a seguir a Dios. Así es, pastor. Y Dios se lo dice claramente, se lo dice en su palabra, se lo dice en la prédica. Hay diferentes cosas que nos hacen sentir la voz de Dios. Saulo iba en ese camino a Damasco, sacando cuenta, hombres y mujeres, más cristianos a la cárcel, más cristianos a la muerte, y de pronto se le aparece ese resplandor de luz en el camino, y del medio de esa luz una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y si Dios le dijera otra cosa en esta mañana: ¿por qué no me sigues? ¿Por qué no me sigues? ¿Qué le va a decir usted? Pero Señor, tengo la Biblia en mi casa, pero la leo muy poco. Señor, tengo una congregación, pero no viene todos los domingos. Así es. Y Dios va a empezar a hablar con usted. Y pero tengo mucho trabajo, pero la familia me visitó, pero necesito entregar, necesito cumplir, necesito salir a comprar.
Y Dios le dice, este es el asunto, ¿por qué no me sigues? ¿Por qué no me sigues? Y así van nuestras vidas, hermano. Y vamos de enredo en enredo. Y nunca somos verdaderamente libres. No estamos respirando aires de libertad. Siempre estamos atados a algo, encadenados a algo, enredados en algo en nuestra vida. No resolvemos nuestros problemas, no avanzamos, estamos estancados. Y la razón es una sola, que no nos decidimos a seguir a Dios. Yo sé que somos salvos, yo sé que hemos creído en Jesús como el Salvador, pero no lo estamos siguiendo al Señor. Así es, pastor. Mi hermano Claudio leyó sobre el apóstol Pedro y dice, de lejos siguió al Señor. Así es. Pedro le seguía de lejos. Es lo mismo que hacemos nosotros. Y después repetimos el mismo paso que hizo Pedro, que fue el segundo. Estaba junto al fuego con los enemigos, con los que entregaron a Jesús, con los que traicionaron a Jesús. Ahí estaba Pedro calentándose las manos en el fuego. Y el hermano leyó el tercer punto. Vino ahí una criada y después vino un hombre y le dijo, tú eres uno de ellos. Y él dijo, yo no lo conozco. Y ahí en el trabajo le dicen a usted, tú eres de los que vas a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia. Y en la familia le dicen allí, tú eres un cristiano. No, yo más o menos a veces. Y empezamos a negar al Señor. Claras muestras de que no le estamos siguiendo. Y el Señor le dijo a ese muchacho rico, le dice, ¿cuál difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esa frase está ligada a ese muchacho. Y a veces nosotros, persiguiendo la riqueza, don dinero, se transforma en nuestro Dios. Para Él trabajamos, para Él vivimos, para tener dinero. Cuando nos pagan y contamos y somos felices con el dinero, y el dinero empieza a reemplazar a Dios en nuestra vida. Y Jesús dijo claramente, no puede servir a Dios y a las riquezas, no puede servir a dos señores, amarás a uno, aborrecerás al otro, no puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. Trabaje, Amén. gane dinero, viva, pero no deje que el dinero sea su Dios. Así es. No deje que el dinero domine su pensamiento. No deje que el dinero se transforme en la prioridad en su vida. Dele a Dios el primer lugar. Amén. Porque es imposible, no podrás servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Y ahora hay una experiencia que nos falta. Es la que tú no sabes. Y él le dijo, vio esa luz. Usted ya la luz del Evangelio brilló en su vida. La luz de la palabra de Dios, ella dice que es lámpara a nuestro pie. Ya brilló esa luz en su vida. Amén. La segunda experiencia que tuvo, Saulo oyó una voz, vio una luz, oyó una voz. Usted ya oyó la voz. Cada domingo que viene aquí la voz de la Biblia, la voz del Evangelio, lo llama, le invita, le anima para que sea un seguidor de Jesús. Y ahora falta la respuesta a la luz y falta la respuesta a la voz. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se animará a decirle eso en esta mañana? Amén. ¿Será hoy el día feliz en su vida? Porque este hombre lleno de odio, lleno de rencores y de instinto asesino, llegó el día feliz para él, se encontró con Jesús en el camino, el Cristo resucitado se le apareció. Y ahora, en un momento, pasó su historia por la mente, una película en su mente. Y él renunció a todo su estilo de vida pecaminoso. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe lo que significa esa frase? Ya no quiero ser el dueño de mi vida, quiero que tú seas mi dueño. Ya no quiero gobernar mi vida, quiero que tú seas el que gobierne, Dios, mi vida. Ya no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la tuya, Señor. Porque ya vimos en el Antiguo Testamento aquel predicador llamado Jonás, que quiso hacer su propia voluntad, ir en la dirección opuesta que Dios le marcó. Y de pronto en el mar se encontró con una tempestad como nunca los marineros habían visto. Y de pronto lo tiraron al fondo del mar. Y de pronto vino un gran pez y se lo tragó y estuvo 3 días en el vientre del pez. Eso no es una
así es una persona, un hijo de Dios. Dios dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Apocalipsis capítulo 3, ¿recuerda? Amén. Yo no quiero ser un ser vomitable por Dios, yo quiero hacer su voluntad. Amén. Yo quiero caminar con Dios, no quiero tener esa experiencia dolorosa como el predicador Jonás. Yo quiero caminar con Dios en obediencia. Entonces Pablo le escribió a los efesios estas palabras. Solo debe atención. Pero dice Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Es lo que él dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Después busque Efesios 4:22, es eso lo que dice. La pasada manera de vivir. Pero ¿cuál pasada manera de vivir? Si venimos a la iglesia y seguimos haciendo las mismas cosas que antes. Cuando no conocíamos a Dios y ahora conocemos al Señor y venimos a la iglesia y seguimos involucrados y enredados en las mismas cosas que antes. Cuando yo quiero agradar a Dios y quiero decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Va a tener que renunciar a las bailantas y a los carnavales y a todo eso antro de perdición. Va a tener que renunciar a las bebidas espirituosas, las bebidas alcohólicas. Más de uno va a tener que dejar en su vida, cuando quiere seguir al Señor, amores ocultos que tengan por ahí. Si quiere hacer la voluntad de Dios, va a tener que renunciar al pecado en todas sus formas para agradar a Jesús que murió en la cruz para salvarme. Pablo, cuando le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba diciendo, voy a dejar de lado todas aquellas amistades groseras que dicen chistes groseros, blasfemos. Mi tío, mi cuñado, mis compañeros de la primaria, de la secundaria, toda esa gente que es grosera, que es blasfema, toda esa gente que son perversos, dejo todo eso y sigo a Dios. Amén. Y sigo a Dios. Estamos hablando de una decisión en esta mañana. Estamos hablando de una experiencia que nos hace falta. Tenemos mucha experiencia en la vida, algunos de nosotros ya peinamos canas. Señal que hemos vivido bastante, pero a algunos les falta esta experiencia de decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Eso implica mucho. Y Dios va a venir con su respuesta y va a decir, ríndete en el altar. Entrégate a mí, va a decir el Señor. Consagra tu vida a mí. Ponte en serio en las cosas de Dios. Ponte en serio en el camino del Señor. No juegues a la iglesia, no juegues al cristianismo. Ponte en serio. Dios quiere ver hombres y mujeres que están en serio en su camino. Dios nos está pidiendo eso, que podamos rendirnos, consagrándonos a Él. Un resplandor de luz en el camino. Una voz inconfundible, la de Jesús que nos habla y nos llama. Una respuesta que está haciendo falta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que tenemos que resolver en esta mañana. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y algunos aquí, en esta mañana, dirán, yo tuve el tiempo de gran comunión con Dios. Algunos aquí en esta mañana pueden decir, yo tuve dulces tiempos junto al Señor Jesús. Yo tuve tiempo donde realmente veía la mano de Dios que estaba conmigo. Hubo época en que las bendiciones del Señor no faltaban en mi vida, en mi familia. Pero todo eso forma ya parte del pasado. Y las cosas cambiaron cuando empecé a hacerle promesas a Dios que nunca cumplí. Le empecé a prometer cosas a Dios y le fallé. Le dije que le iba a ser fiel y no lo fui. Le dije que iba a ser obediente, no lo fui. Le dije que iba a ser constante en su camino, no lo fui. Y todos aquellos dulces tiempos que viví junto al Señor Jesús son parte del pasado. Todas las promesas de ser un buen cristiano se rompieron en el aire como las pompitas de jabón, como las burbujitas de jabón. ¡Fuc! Explotaron.
necesito una decisión más firme, necesito una decisión más sólida, necesito ponerme en serio en las cosas de Dios. Y eso es lo realmente importante. Ahora les contaré dos historias de la Biblia. Una la vamos a leer, la otra solo le voy a recordar. Un día Dios fue a una población, se llamaba Ur. Ur. La Biblia dice Ur de los caldeos. Cuando nos paramos hoy frente a un mapa, esa población queda en el país que se llama Kuwait. Ahí donde nadan en petróleo, ahí está Ur de los caldeos. Y Dios se fue a ese lugar, a ese pueblito de Kuwait. Y Dios fue a buscar a un hombre. Ese hombre se llamaba Abraham. Y Dios le dijo estas palabras. Esta historia está en el libro de Génesis, el capítulo 12, desde el versículo 1. Dios le vio a Abraham y le dijo: vete de tu casa, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y luego Dios le hace una promesa y le dice: haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y llega el verso 4 y dice: y se fue Abraham. Se fue con Dios. Dios le dijo: deja tu tierra, tus raíces, deja la comodidad de tu casa, deja el afecto de tu familia y ven y sígueme. Y Abraham no le hizo planteos a Dios, no le hizo cuestionamiento a Dios. Llega al capítulo 12, verso 4 de Génesis y dice: y se fue Abraham, se fue detrás de Dios. Amén. Detrás de cuántas locuras hemos ido nosotros en nuestra vida. Sería bueno que empecemos a irnos detrás de Dios. Amén. Caminar detrás de Dios. La Biblia dice a través de Pedro que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahí tenemos que andar, siguiendo las huellas de Jesús, siguiendo las huellas de nuestro Salvador. Nos dejó ejemplo. Las pisadas de Él están frescas, las pisadas de Él están visibles. Solo hay que seguir el camino del Señor. Amén. Y se fue Abraham. Y Dios lo transformó en el padre de la fe. Y es impactante. Uno lee en el libro de las Crónicas, uno lee el libro de Isaías, uno lee la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, y en 3 de esos libros Dios da testimonio y dice: Abraham, mi amigo. Es lo que Dios dice de él: Abraham, mi amigo. Qué privilegio ser amigo de Dios. ¿Cómo surgió eso? Con un hombre que se decidió a seguir a Dios. Se fue detrás del llamado de Dios. Dios lo llamó, Dios lo siguió. Y Dios ya le llamó el domingo pasado, y Dios ya le llamó el mes pasado. Y si hace memoria, Dios ya lo llamó el año pasado. Pero usted siempre hizo oído sordo, y hoy Dios lo vuelve a llamar. Y hoy alguien aquí en esta mañana, un hombre o una mujer, mirará al cielo y le dirá: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora sí entendí bien. Ahora sí escuché bien. Ahora quiero ser un imitador del profeta Isaías cuando dijo, Dios lo llamó y él le dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Acá estoy, soy yo, te seguiré. Amén. Yo creo que alguien en esta mañana mirará al cielo y va a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya quiero que mi vida cambie. Quiero caminar contigo, quiero servirte a ti. Quiero tener una vida que dé gloria a tu santo. La segunda historia, y esto ya entramos en la parte final de nuestro mensaje. Esta sí quiero que la leamos juntos. Si puede ir al libro de Primera de Reyes, el capítulo 19. En el Antiguo Testamento, el primer libro de los Reyes, el capítulo 19. Aquí nos vamos a encontrar con una persona simple. Una persona que no tenía estudios universitarios ni tenía títulos. Era un trabajador de la tierra, un campesino. El nombre de él era Eliseo. Y Dios fue allí al campo a encontrar a este hombre que era un labrador de la tierra. Un hombre que sabía cómo arar con los bueyes. Y Dios
Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19. Comienza diciendo, el verso 19, partiendo él de allí. Cuando dice esa frase se refiere al profeta Elías. El profeta Elías salió de un lugar, dice la Biblia, partiendo él de allí. ¿Y qué fue lo que encontró? Dice, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, y entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Ahora, esta es la historia. Dios lo llamó a Eliseo. Él no le dijo que era el rector de la Universidad Teológica. No era un hombre con una chapa de bronce, con un título en su casa. Era un campesino, un trabajador. Un hombre con las uñas llenas de tierra. Un hombre sudado, transpirado bajo los rayos del sol. Un hombre acostumbrado a la soledad, de ver los surcos de la tierra que se abrían y de colocar semillas y después la larga espera para conseguir algo. Muchos de ustedes saben lo que es la vida de campo. Ese era Eliseo, un hombre olvidado. El campesino, no viene la gente y lo aplaude y le dice, qué bien, genial su trabajo. Nadie valora el trabajo del campesino. Cuando lleva el fruto de su sudor, de su sacrificio al mercado, le tiran unas moneditas. Trabaja mucho, gana poco. Y Dios busca esa clase de gente. Y allá lo encontró en la soledad del campo, detrás de los bueyes. Ese era su mundo. No tenía calles de asfalto, ni había columnas con luces, no había celular, no había computadora, no había shopping para distraerse, nada de eso. Todo aquello era tierra, bueyes y sudor y trabajo y sudor, y todos los días la misma historia. Y Dios fue y lo llamó a Eliseo. Dios no le dijo, te voy a dar una iglesia enorme de 2.000, de 3.000 para que pastorees. Dios no le prometió, vas a estar en los medios de comunicación, serás conocido. Nada de eso. Lo llamó para ser ayudante del predicador. Dice, quiero que vengas y te pongas al lado de Elías, el profeta de Dios, el predicador de Dios, y quiero que tú le sirvas, que le prepares el mate cocido, que estés junto con él, que le amases algún pan ahí en las cenizas, como se acostumbraba, que le vayas y consigas ahí un choclo ahí, le des ahí, le hierbas, le prepares una sopita. No le prometió que iba a ser un gran predicador. Dios lo llamó para que sea el siervo de Elías, el predicador. Y Eliseo, igual que Abraham, decidió seguir a Dios. Escuchó la voz de Dios y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo lo único que quiero es ir y darle un beso a mi papá y a mi mamá. Y quiero dar un testimonio. Quiero matar los bueyes. Y voy a tomar la madera del arado. Y voy a hacer un asado para el pueblo. No se estaba festejando un casamiento. No se estaba festejando un bautismo. No se estaba festejando el título de ingeniero, de arquitecto o de doctor de alguien. Se estaba festejando el llamado del nombre a ser un servidor del predicador. Y este hombre estaba tan emocionado que Dios lo llamó y fue y mató a los bueyes, invitó al pueblo, asado
que él estaba diciendo a Dios, yo te voy a seguir y nunca más voy a volver a la vieja vida. Amén. Nunca más voy a volver a labrar la tierra. Nunca más voy a estar detrás de los bueyes. Me desligo de todo, mato los bueyes, quemo el arado y ahora te sigo a ti. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Una cosa te hace falta. Una cosa. No puedes servir a dos señores. ¿Qué es lo que dice Saulo? Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que diremos nosotros en esta mañana? Dios nos está llamando para seguir. Dios quiere que estemos en serio en esto de andar en su camino. Que estemos en serio en esto de la vida cristiana. Y ahí está Eliseo. Para los que no saben, en el tiempo Eliseo se transformó en un gran predicador. En el tiempo este hombre acostumbrado a labrar la tierra y a andar detrás de los bueyes, a Dios le utilizó para hacer tantos milagros, de resucitar personas, milagros tremendos. Hizo este hombre, Eliseo. Todo comenzó cuando él le dijo a Dios, yo te seguiré, yo le doy un beso a papá y a mamá y me voy detrás del Señor. En nuestra vida, hermanos, tenemos que tomar decisiones definitivas. Y algunos tienen que definirse a ser buenos cristianos o malos cristianos. ¿Qué es un mal cristiano? Es un mundano. Un mal cristiano es un carnal. Es alguien que le da prioridad a todas las actividades del mundo, que siempre está atento a las propuestas del diablo. Un buen cristiano es aquel que toma la cruz y sigue a Jesús cada día. Esa es la diferencia. Y Dios nos está llamando en esta mañana. Ahora, hermanos, esto que dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros podemos decir las mismas cosas, pero en un tono muy diferente. Las mismas cosas en un tono muy diferente. Por ejemplo, le decimos, ¿y Dios qué quieres que yo haga? ¿Nota la diferencia? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira mi vida. ¿Cómo voy a seguirte? ¿Cómo voy a servirte? Mira mi vida de estudiante. Fui un fracaso en los estudios. No me fue bien en los estudios. Mira mi vida laboral. Nunca tuve un trabajo fijo. Deambulé de un trabajo a otro, de una ciudad a otro. Nunca tuve un buen trabajo. Mira mi familia. Intenté hacer una familia. Se derrumbó. Fracasé en mi área sentimental. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo te voy a seguir? No soy una persona preparada. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si mi vida ha sido un fracaso. Y cuando usted le habla así a Dios, Dios le va a prestar atención y le va a decir, bienvenido al club. Esa es la gente que lo busca. Aquella gente que se siente un don nadie. Y Dios viene y me da una gran oportunidad de andar en su camino, de trabajar en su obra y de tener una vida que dé resultados eternos. Eso no lo logra ninguna empresa humana. Pero usted y yo, cuando estamos en el camino del Señor, podemos conseguir resultados que durarán por toda la eternidad. Eso no son lo que ven la mayoría de la gente. Algunos miran su estudiar y dicen, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ya sé que me estás llamando, pero mira mi vida, mira quién soy. Tengo un pasado que me atormenta, tengo una conciencia que me lastima por mis conductas antiguas. Una mujer podría decir, soy como la mujer samaritana, 5 hombres y el que vivía no era el marido. Tuve una vida licenciosa, pecaminosa. Un hombre puede decir, soy como Salomón, tuvo 1000 mujeres, era un hombre picaflor. Me interesaban esas cosas, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te voy a servir? Mira mi historial. ¿Cómo te voy a seguir? Y Dios viene y dice, ya está, terminaste. Ya me diste todos tus argumentos. Ahora siéntate y vamos a hablar en serio, dice el Señor. Y mire cómo nos habla. Busque ahí, por favor, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, el capítulo 1. Ya estamos entrando en la parte final, hermano. Pero mire, pues después que le ponemos todos los argumentos y todas las excusas a Dios y que le repasamos nuestro historial, es esto lo que nos dice Dios. Aquí nos habla a través de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y algunos de ustedes dirán, pero el predicador nos dijo todo, hay más cosas malas en mi vida. Pero ¿para qué vamos a escarbar en la basura? Enfoquémonos
dice. Ya está. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Esto es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. 1 Timoteo capítulo 1 verso 12. Se lo voy a leer de manera lenta para que podamos comprender. Dice Pablo, el que era Saulo antes, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Al comienzo les dije, ponga atención en Hechos 9, porque al final el mensaje va a entender, y este es el final, lo que yo quería que entendieran. Versículo 13, dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y ahora ponga atención. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ahora vamos a entender esto. Después que usted le dice a Dios: mire que yo era esto y esto, ay, y aquel pecado, ay Dios, y esto otro, ¿cómo voy a servirte con todo esto? Y Dios le dice: tranquilo, ya está terminado, ahora escuche conmigo. Y dice Dios aquí, hermanos, después de haberlo oído a Pablo, dice: yo era un hombre blasfemo. Es decir, que era un hombre acostumbrado al insulto, a las malas palabras, a las groserías. Dice Pablo: yo era blasfemo. Y agrega, dice: era perseguidor de la iglesia, un asesino, alguien que le gustaba llevar a la gente a la muerte por su fe en Cristo. Dice: yo era un injuriador, me burlaba de todos, insultaba a todos. Y ahora él sigue agregando lo que era antes. Y entonces dice: entre los pecadores, dice, yo soy el primero. Cuando repaso mi historial, no puede existir una persona que haya pecado más que yo, dice Pablo. Entre los pecadores yo soy el primero. Y ahora él dice: mas yo le doy gracias a Dios, porque Dios me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Hace unos domingos expliqué, la palabra ministerio es todo aquello que yo hago por la gente. Lo que usted hace por la gente, eso Dios le llama ministerio. Y usted no quiere hacer nada por la gente porque su pasado le persigue, pero su pasado no es peor que el de Pablo. Y dice Dios mostró su clemencia en mí. Eso quiere decir, Dios agarró todo mi pecado y la hizo ahí un montoncito y tiró todo eso a la basura, y ahora me miró y me tuvo por fiel. Yo sé que soy indigno, yo sé que soy pecador, pero me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Me puso a trabajar por la gente, me puso a ser un anunciador del Evangelio, me puso a ser alguien que proclama el mensaje de salvación eterna en Cristo. Y hermanos, Dios nos sacó de lo profundo del pecado, nos mostró su misericordia, su clemencia. Y Pablo dice esto, para que no quede ninguna duda. Él dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es una verdad innegable. Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido.
Ya sabe él lo que somos. ¿Para qué le quiere contar todo de nuevo? ¿Para qué escarbar en la basura y perder tiempo en eso? Vengamos de una frente a Dios y digamos como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy listo a comenzar una nueva vida, a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, a ser alguien que tenga un testimonio, que te honre, que te dé gloria. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la experiencia importante que nos hace falta. Venir delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe cómo terminó aquella historia de Hechos capítulo 9? Mejor se la leo y ahí lo termino. Vamos a leer juntos Hechos 9 y ahí vamos a terminar. Mire, Hechos capítulo 9, para que vea con sus propios ojos cómo terminó esa historia. Un resplandor de luz en el camino, una voz, una identificación: yo soy Jesús a quien tú persigues. Una respuesta, dice Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Y ahora el Señor Jesús le da las indicaciones. Hechos el capítulo 9, dice la palabra de Dios, versículo 6, Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Escuche esto, hermano. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Y ahí, hermanos, está lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Él desea que usted y yo nos volvamos un instrumento útil, escogido en sus manos. ¿Qué haremos nosotros? ¿Seguiremos nuestro camino con nuestro estilo de vida? ¿O le diremos a Dios: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando yo le digo eso a Dios, dice ahí el versículo 8, dice: entonces se levantó en tierra. ¿Para qué voy a seguir caído, derrotado? ¿Para qué voy a estar tirado en el piso, mordiendo el polvo de la derrota? Hombres y mujeres, en esta mañana es hora de levantarse para Dios. Es hora de ponerse delante del Señor y decirle: ¿qué quieres que yo haga? Y Dios nos tomará en su mano y nos dirá: ve, porque el instrumento escogido es este, para predicar mi nombre. Para predicar mi nombre. ¿Qué quiere hacer usted con su vida? ¿Quiere predicar la palabra de Dios? ¿Quiere hablar del nombre del Señor a otras personas? ¿Quiere llevar el mensaje del Evangelio? ¿Quiere compartir el mensaje de la salvación eterna en Cristo? ¿Quiere ser un instrumento escogido por Dios? Esto es para hombres, esto es para mujeres. Y Dios lo levantó a Ananías y le dijo: vete a la calle que se llama a la derecha,
Vete a la casa de uno que se llama Judas y ve y vas a encontrar un hombre que se llama Saulo y notarás que él está orando. Quizás Dios en esta mañana tocó mi corazón y dice, ve allí a la avenida Díaz Vélez 1514, al primer piso. Abre mi palabra, predica de este texto, porque hay gente que necesita tomar una decisión, vivir una experiencia que le hace falta. Y esa experiencia es decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor Jesús dice, aquel que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Oh, dar la vida al Señor. Recuerdo, tenía 18 años, nada más. Aquella noche de febrero, el predicador llamó desde al lado de un fogón quienes querían servir a Dios. Pasaron 42 años de aquella noche de febrero que fui junto al fogón y le entregué mi vida entera a Dios para que Él la use. Pasaron 42 años y todavía aquí estamos dando batalla porque tomamos en serio el camino del Señor, porque escuchamos con claridad el llamado de Dios. 18 añitos. La gente decía, puedes tener toda tu carrera en el fútbol, puedes tener tu fama, puedes tener tu dinero. Algunos decían, ¿por qué no retomar los libros y haces una carrera? Todo el mundo tenía consejos, pero la voz de Dios ganó mi corazón, ganó mi alma. Y aquella noche yo dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí estamos, 42 años después, haciendo la voluntad de Dios, predicando en su nombre. Nunca me arrepentí de aquella decisión. Sí, recuerdo que lloré mucho. Me costó muchas lágrimas dejar mi pasado. Pero tomé la cruz y seguí al Señor. Y estoy en esta mañana para decirles esto. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena tomar un compromiso en serio con Él. Vale la pena responder a su llamado como lo hizo Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién mirará al cielo en esta mañana y dirá eso? Necesito poner un punto final a mi estilo de vida. Necesito poner un punto final a mis compromisos con el mundo, con el materialismo, con cosas que son vanas y pasajeras. Y necesito pararme firme en la vida y empezar a caminar con Dios. Y empezar a hacer la voluntad de Dios. Y empezar a recibir las grandes bendiciones de Dios. ¿Por qué no llegan grandes bendiciones de Dios a su vida? Porque no hay un buen compromiso con Él. En esta mañana Dios le llama. Un resplandor de luz en el camino. Quizás usted vino a esta reunión sin mucha expectativa. Quizás usted vino esta mañana a esta reunión enfocándose más en las actividades de la tarde-noche. Quizás usted vino aquí a esta reunión como un domingo más, como acostumbro a llegar a este lugar. Quizás usted vino a esta reunión y nunca pensó que Dios le iba a llamar a usted en esta mañana, para que le sirva, para que haga su voluntad, para que tome la decisión más importante. Es la experiencia que le hace falta a usted. Es la experiencia que le hace falta. Decirle a Dios de todo corazón, ¿qué quieres que yo haga? Quiero invitar a todos a que nos pongamos de pie, por favor. Si nos ponemos de pie y vamos a hablar con Dios. Y este es un momento de decisiones. Este es un momento de definiciones. Así como hace 42 años fue mi día feliz de tomar mi compromiso con Dios. Hoy usted puede tomar ese compromiso, como lo hizo Saulo, como lo hicieron tantos en la Biblia y en la historia del cristianismo. Hoy usted puede tomar su decisión. Yo sé cómo el diablo trabaja en estos momentos. Algunos dicen, eso no era para mí. Otros dirán, eso es interesante, pero yo puedo tomar decisiones más adelante. Otros dirán, la verdad que no me esperaba esto, pero lo pensaré. No sé, yo sé cómo el diablo trabaja, pero Dios dice, hoy es el día, hoy es el llamado, y hoy es el momento de decisión.
Y como dice uno de nuestros cánticos, Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, tú me llamas. Él no está llamando a quien está a su lado, pero le está llamando a usted también. ¿Y cómo terminaremos en este momento? ¿Con corazones cerrados? ¿Con oídos cerrados? ¿O con un alma alegre que dirá al cielo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Que se haga tu voluntad en mi vida. Todos con los ojos cerrados. Vamos a hablar con Dios en esta mañana. Este es el momento de decisión en su vida. Usted ya conoce a Jesús como el Salvador de su vida. Ahora lo que necesita es tomar la decisión, el compromiso de seguirle a Él con fidelidad. Él ha sido tan bueno por nosotros. Él ha perdonado todos nuestros pecados, nos lavó con su sangre preciosa. Y ahora ya hemos disfrutado de la salvación en la cruz. Y ahora Él nos ofrece la otra parte de la cruz, para que la tomemos y para que le sigamos cada día. Un tiempo de decisión, una oportunidad de vivir la experiencia que nunca tuve, la de decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en esta mañana? Ríndete, dice Dios, consagra tu vida, ponla en el altar y empieza a caminar conmigo, dice el Señor. Las bendiciones llegarán y usted notará como Saulo, que se va a volver un instrumento escogido en las manos de Dios y para gloria de Dios. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por cada persona que ha llegado aquí esta mañana para oír tu palabra, para escuchar tu voz hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Y ahora que tú nos guíes, Señor, y nos des de ese coraje santo, de ese valor que necesitamos para tomar esa decisión de seguir, de honrarte y de glorificarte a ti, Señor. Pedimos, Padre Santo, por poder de lo alto en esta hora, y que tú trabajes en nuestro corazón, que quiebres nuestra voluntad, Señor, y que podamos empezar a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Toda decisión es difícil en una vida, pero hay decisiones como esta que son todo un privilegio, el aceptar tu llamado, tu invitación. Es el enorme privilegio de ser tu servidor, Señor. Obra en nuestra vida, trabaja en nuestro corazón, que se endurece, que se cierra. Trabaja en nosotros, Señor, y haznos instrumentos útiles en tus manos, para gloria y honra de tu santo nombre. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra en esta hora, que Dios bendiga sus vidas. Si necesita orar más, siga allí en